Muy buenas noches, estamos aquí en su programa Seguridad en la Comunidad. Es nuestro primer programa del segundo año de este programa tan especial que estamos preparando desde Radio Evolución para ustedes, en el cual les traemos diferentes temas de la seguridad, tomando en cuenta que, como hemos dicho siempre, la seguridad está involucrada en todas nuestras actividades, en las actividades diarias. Tenemos lo que se denomina la seguridad. Tenemos que tomar muy en cuenta cada una de las cosas que estamos realizando, desde cosas muy sencillas como el control del gas en nuestra casa, cómo vamos a cruzar una vereda, cómo conducimos un vehículo, cómo conducimos una motocicleta, a qué lugares decidimos ir, cómo decidimos ir a esos lugares, cómo llevamos el dinero cuando vamos a hacer compras, y un sinfín de cosas, un sinfín de actividades que pueden estar involucradas dentro de lo que es la seguridad. Y dentro de este maravilloso campo hay también algo muy importante que es específicamente la seguridad industrial y la salud ocupacional. Hemos hablado de ese tema de forma un poco más específica, hemos hablado del tema de una forma un poco más detallada, queremos hacer en esta noche. Vamos a hablar de una manera más general para que entendamos todo lo que engloba esto de la seguridad industrial y la salud ocupacional. Así que les agradecemos. Por cierto, como siempre, esas radios maravillosas que nos están retransmitiendo, la 593, la voz de Pablo Calderón, la 593, la Radio Citizen, Coalición de Medios Digitales, Alio Comunicaciones, Radio Ayahuasca Internacional, Voces Milán en Italia. Muchísimas gracias por estar retransmitiendo estos programas de Radio Evolución, ya que con ustedes llegamos a más personas y nuestro objetivo simplemente es que muchas personas puedan tener estos conocimientos en el caso de la seguridad, o en el caso de la cultura, en el caso del deporte, en el caso de los otros programas como tenemos consejos de vida y familia, alcanzar una mayor cantidad de audiencia. Entonces les agradecemos mucho a estas personas y como siempre, ¿por qué no agradecer a Nazca, que es la empresa que nos auspicia para poder mantener este programa al aire, que es Análisis, Asesoramiento y Capacitación en Gestión de Riesgos y Autoprotección? Bueno, sin más por el momento, entonces vamos a iniciar con este tema muy interesante que es seguridad industrial y salud ocupacional. ¿Qué quiere decir esto de seguridad industrial? Una empresa, según las leyes de nuestro país, puede dividirse en una empresa de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. ¿Sí? Son diferentes niveles por los cuales vamos a tener que tener diferentes también capacidades de respuesta. ¿Qué quiere decir una empresa de bajo riesgo? De pronto una tienda, un lugar que no está manipulando cosas que sean demasiado peligrosas, de un colegio que también estamos manipulando una computadora, una copiadora, diferentes tipos de insumos, diferentes tipos de materiales que no involucran un riesgo, ¿sí? ¿A qué llamaríamos una empresa de mediano riesgo? Alguna en la que, por determinadas situaciones propias de su desempeño, de su trabajo, ya está involucrado un riesgo, como por ejemplo puede ser una empresa textil. Una empresa textil, estamos hablando de un mediano riesgo, ya que las máquinas, las máquinas de coser, las recubridoras, todo ese tipo de maquinaria, puede producir algún tipo de riesgo para el trabajador, ¿sí? O el calentamiento de estas máquinas cuando están, se puede decir, apiñadas, amontonadas en un espacio muy pequeño. A veces se acumula el calor, ese calor puede producir, obviamente, lo que hemos llamado el golpe de calor, o también puede producir algún tipo de problema eléctrico, ¿sí? Una sobrecarga eléctrica en los circuitos y algún cortocircuito, algún tipo de incendio. Entonces, estas son las empresas de mediano riesgo. Y obviamente tenemos las empresas de alto riesgo, en las cuales, dadas las funciones propias del trabajo, estamos hablando de que hay una alta posibilidad de que se presente un accidente o un incidente de trabajo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es esto de los accidentes y los incidentes de trabajo. Entonces, la empresa de alto riesgo, por ejemplo, las empresas que fabrican o que trabajan el acero, hay varias empresas aquí en el país que se dedican a la producción desde la chatarra, utilizan esta chatarra, la funden, crean palanquillas, estas palanquillas se someten a ciertos procesos igual de calor y que generan varillas, clavos, grapas y una serie de materiales. Obviamente, todo el proceso involucra un gran riesgo. Estamos hablando de transportación de grandes toneladas de este material, estamos hablando de hornos gigantescos con electrodos, con funciones eléctricas, con calor a altísimas temperaturas, emanación de vapores, emanación de gases, máquinas que pueden producir arrastramientos, prensiones, quemaduras y un sinfín de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la legislación en el Ecuador? Que estas empresas, de acuerdo al nivel de peligrosidad, deben tener ciertas características. Una empresa de bajo riesgo no necesita, ¿sí? Por ley, ¿qué es lo que pasa? No necesita tener un especialista contratado dentro de su empresa para que regule o para que ayude a controlar todo el desempeño diario
en la fábrica, ¿sí? No lo necesita. Sí necesita un asesor que vaya alguna vez, les explique cómo que generar estos planes de gestión de riesgos, los planes para los bomberos, contratar a alguna persona que lo haga y lo hace una vez al año, lo renuevan. Simplemente ahí queda la función. ¿Sí? Si es que es una empresa ya de mediano riesgo, tendrá que tener un asesor un poco más de manera permanente, que además de todas estas cosas, obviamente, igual que en la de bajo riesgo, de conferencias, de charlas sobre lo que es la seguridad, insista mucho en la seguridad y salud ocupacional, insiste en la seguridad industrial, que vamos a entender que es un poquito más de la seguridad industrial, pero una empresa de alto riesgo necesita, por ley, necesita tener un técnico en seguridad debidamente capacitado, legalizado, con su registro en el Ministerio de Trabajo, para que él cumpla las funciones de una supervisión permanente de todo lo que es la seguridad dentro de la planta. Además, está regulado de acuerdo a la cantidad de empleados. Si la empresa tiene menos de 100 empleados, pueden tener un técnico externo, un técnico que vaya solo en algunas ocasiones, realice las observaciones, realice las charlas, y no más de eso. Si es que la empresa tiene más de 100 empleados, en cambio, sí, por ley necesitamos un técnico de tiempo completo, una persona que esté permanentemente en esta empresa dirigiendo todos los procesos de seguridad. Esos breves rasgos de la parte legal, cómo está constituida la parte legal y cómo entendemos que es una empresa de bajo, mediano y alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, una empresa de distribución de combustible es una empresa de alto riesgo. Si estamos hablando de combustible de alta flamabilidad, en el cual tiene que estar con unos planes de contingencia súper claros, todas las formas y capacidades que debe tener de respuesta a esta empresa o esta gasolinera para poder sofocar el incendio en el momento que se inicia. Y eso no quiere decir que ellos van a poder controlarlo al 100%. Sin embargo, van a poder iniciar el control, están más capacitados en muchos de los casos que otro tipo de empresas, porque su trabajo diario eso requiere estar trabajando todo el tiempo con algún material, en este caso un material de alta flamabilidad, un material que tiene mucha capacidad, muchas posibilidades de que pueda producirse algún tipo de accidente o incidente. Entonces, todas estas cosas va abarcando lo que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. ¿Qué determinamos o qué denominamos como seguridad industrial? Si la seguridad industrial quiere decir que en una empresa que esté produciendo un material o entregando un servicio, debemos tomar en cuenta todas las posibilidades que existen para que se presente algún tipo de imprevisto. Recuerde que los imprevistos pueden ser de dos características. Pueden ser de orden natural o de orden antrópico. ¿Qué quiere decir orden natural? Un sismo, algunos tipos de incendios, no todos, algunos tipos de incendios pueden ser de carácter natural, vientos fuertes, inundaciones, dependiendo del sitio donde esté, puede ser obviamente también los famosos tsunamis, deslaves, ¿sí? Todo eso es de carácter natural. Carácter antrópico, por el otro lado, significa todas aquellas situaciones en las cuales el hombre como tal, el ser humano está involucrado. Hablamos de la violencia civil, que lamentablemente estamos inmersos actualmente en estos procesos de violencia civil, la delincuencia común, la delincuencia organizada, explosiones dirigidas, como se ha dado en semanas anteriores en la ciudad de Guayaquil, en San Domingo de los Áchilas. Ha habido explosiones dirigidas por seres humanos que han botado ciertos implementos ahí, explosivos, bombas, pentolita, algunas cosas por el estilo, para provocar un tipo de suceso adverso, alguna cosa. Entonces, la empresa como tal debe estar preparada para todas estas situaciones, debe tener planes específicos para todo esto. Hemos hablado en otras ocasiones de que también existe lo que se denomina todos los tipos de riesgos. ¿Qué quiere decir los riesgos? Existen los riesgos biológicos, los riesgos psicológicos o psicosociales, existen los riesgos físicos, ¿sí? Existen los riesgos electrónicos, un montón de cosas. Cada situación a la que está enfrentada el ser humano como tal va a presentar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, si estoy trabajando en una oficina y esa oficina tiene una iluminación pobre, quiere decir que ya estoy en una situación de riesgo de que a causa de esta iluminación pobre, por mi trabajo diario, por mi sobreexposición a esta situación de tener que estar trabajando, de pronto escribiendo y con una iluminación demasiado baja, mis ojos se van a ir desgastando con el tiempo, se van a ir deteriorando con el tiempo, va a haber una pérdida progresiva de mi visión. Al contrario, eso es cuando hay poca iluminación, pero ¿qué pasa cuando hay una excesiva carga de algo? Por ejemplo, las personas que trabajan en algún tipo de empresa, por ejemplo, una mecánica.
¿sí? Una mecánica en la cual están todo el tiempo golpeando las latas y se oye que golpean, que suenan metales, que hay las prensas, los compresores y todo ese tipo de cosas. Hay una sobreexposición a altos niveles de ruido, a decibeles altos. Las personas que trabajan en discotecas, los DJs que trabajan con los parlantes permanentemente, 3, 4, 5 días, 6 días a la semana, con esta cantidad de decibeles sumamente altos al lado de ellos, va a provocar un deterioro progresivo del sistema auditivo, ¿sí? En un caso es pobre iluminación, estoy con muy poca iluminación, mis ojos se sobreesfuerzan. En otro caso es una sobreexposición, altísimos niveles de ruido, unos decibeles muy altos, constante bulla. Esto también me va a deteriorar de alguna forma mi sistema auditivo. Estos son los riesgos. Todo eso tiene que estar presente y a todo eso tiene que tener respuestas la seguridad industrial, porque estamos analizando cada una de las situaciones. En el momento que nos contratan para que hagamos un análisis de una empresa, lo primero que se trata de analizar es lo que les decía hace un momento. Si la empresa es de bajo, mediano o alto riesgo. Una vez que se define qué tipo de empresa es, si es que es de alguno de los tres niveles, vamos a ir con determinados implementos. En el caso que sea una empresa de bajo riesgo, veremos básicamente sin ningún implemento especial, sin ningún aparato especial, cómo está la iluminación, se hará alguna recomendación muy básica de lo que es la iluminación. Sí, hay aparatos específicos también con los cuales se puede ver la cantidad de lumines, es decir, la cantidad de radiación lumínica que existe en el ambiente, y si es que uno ve necesario, se le hace una recomendación de que aumente, o si es que fuera el caso, disminuya de alguna forma la cantidad de radiación lumínica en las oficinas, en el sector de oficinas. En cambio, cuando ya estamos hablando de una empresa de mediano o alto riesgo, sí tenemos que utilizar un sinfín de materiales, de aparatos, de cosas específicas que en algunos casos no tienen todas las empresas de análisis de seguridad, y se hace la prestación de servicios temporales de alguien que tenga esta capacidad de llevar los implementos de análisis o de mediciones. En el caso que necesitemos saber qué cantidad de decibeles existe de ruido, entonces se instala ciertos aparatos para que nos diga. Existen actualmente ciertas aplicaciones que podemos utilizar en nuestro celular, pero no son altamente fiables, sí son demasiado básicas. Si bien esto nos va a decir la cantidad de decibeles que hay en un ambiente, pero no es algo de alta calidad que nos vaya a dar unos resultados óptimos. Siempre es preferible utilizar un dispositivo creado específicamente para esto, ¿sí? Entonces, las empresas que se dedican específicamente a estas mediciones tienen estos implementos para ver la cantidad de luminosidad, la cantidad de ruido que hay en el ambiente, y de acuerdo a eso se va a recomendar que los empleados, los trabajadores de esta empresa, utilicen los denominados EPP, ¿sí? O IPP, que son los implementos de protección personal o implementos de protección personal, como lo quieran denominar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros entramos a una empresa y vemos que hay una serie de informaciones, las señaléticas obligatorias, las señaléticas, en cambio, las que son de información, las de prevención, todas esas cosas que van variando de acuerdo a los colores. En otro programa vamos a hablar específicamente de esto. Sí, vamos a tener el apoyo de una plantilla compartiendo pantalla en la cual vamos a ir analizando los colores. Tenemos que entender qué significan los colores. Todos los carteles que están en rojo, qué significa, los carteles que están en azul, qué significa, los carteles que están en amarillo, los carteles que están en verde, qué significado tiene. Solo el hecho de que esté diseñado de ese color tiene ya un significado especial, y luego el mensaje específico que nos va a dar. Pero muchas veces vamos a una empresa, a una institución, y vemos un cartelito ahí, generalmente en color azul, que dice uso obligatorio de, y están unas gafitas, está una mascarilla, está un casco, está a veces los guantes, o el dibujo como de un zapatito. ¿Qué quiere decir? Que para uno ingresar a esa área específicamente, los audífonos, los protectores auditivos, para ingresar a esa área uno tiene que utilizar de manera obligatoria, tiene que utilizar este tipo de implementos de protección. Un casco para evitar algún problema de que se desprenda alguna cosa, hay cosas en movimiento, de pronto hay rieles que están llevando como montacargas aéreos, carga o cosas por el estilo, está apilamientos excesivos. Y ese tipo de cosas puede provocar una caída de algunos de estos materiales y nos puede golpear sobre la cabeza. Necesitamos nuestro casco de protección. Si es que hay vapores, hay humos, hay polvos, vamos a necesitar igualmente nuestras gafas de protección, unas gafas de protección específicas. Nuestra mascarilla, que ahora se nos ha vuelto tan común para todos a nivel mundial, la utilización de la mascarilla, que obviamente hay diferentes tipos de mascarillas, desde las más comunes, como las que hemos estado utilizando, las de quirófano, ¿sí? O
las KN95, que el 95, recordemos que es el porcentaje de protección antiviral, antibacteriana, antiviral sobre todo, que tiene esos filtros. No podemos del todo confiarnos tampoco en diciendo, vendemos la KN95 y realmente no es original, es una copia que a veces no llega ni al 30% de protección. El 95 es el 95% de protección. Las copias o las falsificaciones muchas veces tienen un 30 o un 20%, porque no es el mismo material. Lo hacen con materiales más económicos, lo hacen igualito al original y nos venden más económico. Nosotros felices que nos hemos comprado algo más económico, probablemente no es algo que tenga la calidad necesaria para lo que necesitamos. Y en ciertos empleos, en ciertas situaciones, en ciertos trabajos, es indispensable que utilicemos estos implementos de seguridad personal o estos equipos de protección personal y que sean de óptima calidad. Porque no es lo mismo, por un lado, el de pronto salir a un bus, estar expuesto, escuchemos de término, estar expuesto a un virus, posiblemente estemos expuestos o no a un virus, a estar sobreexpuestos a determinadas cosas. Las personas que trabajan en un laboratorio manejando restos humanos, manejando fluidos humanos, cuando estoy haciendo un análisis químico o bioquímico de sangre, de orina, de heces, pues obviamente al realizar estos exámenes se desprenden vapores, se desprenden cosas, se desprenden gases que pueden contaminarme con muchísimas cosas. Entonces, las personas que trabajan en estos sitios necesitan obligatoriamente ciertas mascarillas específicas. Los que trabajan en la construcción o en la fabricación, perdón, de estos materiales como el cemento, por ejemplo, necesita una mascarilla especial de partículas que filtre este polvillo tan fino que tiene el cemento, que es un polvillo sumamente fino, y cuando estamos manipulándolo, transportándolo para envasarlo, para ponerlo en los costales, en los quintales, en estas cosas, se desprende este humo, este vapor, no vapor, este humo, este polvo, esta nube, y podemos estar inhalando estas cosas. Entonces, ahí es donde tiene que la seguridad industrial estar pendiente de estas cosas, tiene que estar analizando qué tipo de implemento de protección, qué tipo de equipo de protección personal debo utilizar para determinadas cosas, qué tipo de casco debo utilizar. Los cascos también, los colores de los cascos tienen un significado específico. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de la señalética. Los colores de los cascos, los colores de las señaléticas, ¿qué significan? Sí, tienen una regulación internacional en la cual dice, bueno, el color azul es esto, el amarillo es esto, el blanco. Vamos a ir entendiendo estas cosas también que son muy importantes. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Sí? ¿A qué otra cosa podemos estar expuestos? Eh, Luminosidad, entonces de pronto necesito unos lentes de protección. Gente que pasa muchísimo tiempo frente al computador necesita utilizar unos lentes que tengan lo que se denomina el filtro azul, ¿sí? Se les manda en la óptica que les realice unos lentes si no tiene medidas, si la persona tiene una vista 10-10, se le hace que tenga unos lentes de descanso, ¿sí? Con medida básica, que no tenga una medida de aumento, sino solamente porque ayuda a relajar su vista, pero que tenga un filtro azul. ¿Qué es este filtro azul? Cuando la radiación de la computadora, del monitor de la computadora, inclusive la radiación de nuestros teléfonos, golpea sobre nuestros ojos, genera un daño progresivo en nuestros ojos. Entonces, este filtro azul lo que va a hacer es que llegue esta radiación, tope con el lente de protección, se rebote y se disminuya la intensidad de esta radiación lumínica que tenemos del computador. Entonces, cada uno de los trabajos, cada una de las situaciones, cada una de las cosas, de esta manera va a requerir, primero que nada, un análisis. Luego de eso, las recomendaciones. Se analiza que sí, que esta empresa es de mediano riesgo, necesita y está expuesto a determinados factores de riesgo, todas esas cosas se le explica, y luego va las capacitaciones, que es lo que hace en la capacitación. Se le indica al propietario de la empresa, al gerente, a las máximas autoridades, obviamente, qué cosas deben utilizar, como les decía, los equipos de protección personal, o qué cambios debo hacer en la parte de infraestructura de pronto de mi empresa para disminuir la posibilidad de algún tipo de problemas, algún tipo de riesgos que se van a ir asociados con el propio trabajo. Por ejemplo, una empresa de bajo riesgo, en las que he trabajado en algunas ocasiones, una institución educativa, un colegio, ¿sí? Un colegio es una institución, es una empresa en la cual es de bajo riesgo, ¿sí? No tenemos un altísimo riesgo de accidentes. Hay, igual que en cualquier otro lado, un riesgo permanente de que pues, pueda suceder algún tipo de accidente. Pero dadas las características propias del tipo de trabajo, no estamos con un riesgo alto
de que vayamos a tener problemas de visión, de que vamos a tener problemas de sobreexposiciones a químicos y cosas por el estilo, de exceso de ruido, pero sí vamos a tener otro tipo de riesgo del que hemos hablado. Este riesgo es uno de los que estamos sujetos todos los seres humanos. Toda persona que trabaje de manera formal o trabaje de manera informal, las amas de casa y todo, como hemos dicho en otras ocasiones, están sujetas a lo que se denomina el riesgo psicosocial. Entonces, seguridad y salud ocupacional se encarga también de esto, de analizar el índice o el nivel de riesgo psicosocial que tiene la empresa. De pronto, si trabajo en una empresa que se dedica a organizar fiestas infantiles, ¿sí? Tal vez el riesgo psicosocial no es tan alto como el que se presenta dentro de una institución educativa. Obviamente, el docente como tal tiene que estar lidiando con 10, 20, 15, 40, 50 estudiantes, en el caso de algunas instituciones fiscales, en un solo paralelo, con la parte emocional de estos chicos, con las frustraciones de los chicos, con la frustración propia del docente al no poder de alguna manera transmitir sus conocimientos por muchas limitaciones que se puede tener en el proceso, las presiones que recibe de parte de los padres de familia, las presiones que recibe de parte de los administrativos de la institución educativa. Entonces, todo esto va acumulándose y se suma a las presiones propias del día a día, de su hogar, de su familia, de su pareja, de sus hijos, de sus padres, cualquier cosa de esto, sí se suma una cantidad de situaciones que agravan esto. Entonces, el riesgo psicosocial es otra cosa que siempre se debe tomar en cuenta. Seguridad y salud ocupacional o lo que es seguridad industrial debe estar presente ahí, debe estar analizando permanentemente qué hacer. Entonces, primero analizo, ¿sí? Analizo, veo qué niveles de riesgo existen. Luego doy las recomendaciones de qué debo hacer. En el caso de riesgo psicosocial, creo programas con los cuales voy a disminuir este riesgo psicosocial, ¿sí? Creo programas en los cuales voy a generar espacios específicos para recreación, para socialización, para ejercicio, para actividad de meditación, talleres didácticos, talleres de manualidades, cosas que le ayuden a esta persona, a este empleado, sea de un colegio, de cualquier otra institución, que le ayuden a que disminuya esa carga emocional que tiene, ¿sí? De esa manera estoy disminuyendo. Entonces, ahí es donde el ingeniero o el técnico en seguridad industrial y salud ocupacional va a estar pendiente de supervisar todos estos procesos. Desde el inicio, que es el análisis, las recomendaciones, las capacitaciones, los talleres y obviamente la adquisición y lo que es la utilización posterior de todos estos equipos de seguridad industrial, de equipos de protección personal e igualmente del cumplimiento de cada uno de los pasos de lo que se ha denominado los planes. Entonces, ahí radica la importancia de que en cualquier tipo de empresa, en cualquier cosa que estemos, en cualquier desempeño que estemos realizando, tomemos en cuenta este pequeño detalle de lo que es la seguridad y salud industrial. Pensamos a veces que seguridad industrial, salud ocupacional, solamente las empresas grandes, solamente los grandes empresarios, solamente las fábricas grandes, cuando tienen muchos empleados, son los que deben estar pendientes de estos. Pero no es así. Si tengo una empresa, de pronto tengo un emprendimiento, llamémoslo así, en el cual tengo una papelería. Y en esa papelería tengo tres empleados, ¿sí? Resulta que el ambiente laboral entre los tres es muy difícil. Una persona es muy chistosa, la otra persona es de pronto una persona que llega muy impuntual todos los días, en ocasiones muy seguidas. La otra persona es alguien que se deprime con mucha facilidad o que es muy explosiva. La convivencia diaria de estas tres personas, de estos tres seres humanos, va a traer muchas consecuencias para los seres como tal, para las personas como tal, y a la larga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a causar inconvenientes también en el desarrollo de mi empresa, porque a veces llegamos a una papelería, como les decía, este ejemplo clásico. Llego a una papelería y resulta que el empleado me trata pero pésimo. Sí, a mí me pasó hace poco tiempo en un lugar que fue a comprar unas hierbitas de estas medicinas naturales, necesitaba ciertas hierbas y obviamente este empleado trató pésimo, o sea, coge, lanza el dinero ahí, cuéntele ahí, ha de estar lo que le dije, ahí está su vuelto. Entonces, es gente que de pronto tiene una serie de frustraciones propias y descarga estas frustraciones en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Personalmente, a ese sitio no vuelvo a ir, ¿sí? Entonces, se está afectando a la empresa. Entonces, si no tengo cuidado de que la seguridad y salud industrial y ocupacional, ¿sí?, debe estar involucrada en todos los procesos, sí puedo tener un riesgo.
Por eso es tan importante en un programa como el que estamos tratando de presentarles a ustedes, que ustedes se vinculen, que ustedes se conecten, que ustedes conversen con las personas que tengan conocimiento del tema y les den las recomendaciones. Digan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo crear un pequeño plan de disminución de riesgo psicosocial en mi empresa, en mi emprendimiento, que tengo 3 empleaditos? No es una obligación laboral específica para ustedes el tener todo un plan específico, un plan desarrolladísimo, pero sí sería una responsabilidad si queremos que ese emprendimiento crezca, llegue, pase de ser un emprendimiento a ser una empresa, con el tiempo pase a ser, ¿por qué no una cadena de almacenes? Entonces, ¿cómo logro eso? Dando estos pasos, utilizando estas herramientas que nos da todos estos procesos de lo que es la seguridad industrial. Nos vamos a ir a un corte, luego del corte regresamos, pero queremos hacerles acuerdo de unos pequeños detalles durante esta semana, ¿sí? Tenemos lo que se denomina tesoro escondido. ¿Qué es tesoro escondido? Usted quiere expresar sus sentimientos, tiene una persona especial a la cual quiere darle algún detalle, entonces comuníquese con Tesoro Escondido que tenemos ese detalle específico para cada ocasión especial. ¿Cómo vamos a hacer? Haz tu pedido al 098 4681 865, ¿sí? Y ahí le van a dar estas opciones maravillosas, le van a recomendar qué puede regalar a esa persona especial. Así que no se olvide, tesoro escondido, y ahí le van a dar un detalle específico para esa persona muy especial. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of going down and playing where you came. If you ain't here to commit, you're just wasting my time. And I've just hit my prime. Muy buenas noches, bienvenidos a Hey Corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. I'm getting out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life and see me free. Wild and crazy, who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. Right, so you better step aside if you don't have any game. 'Cause I'm tired of playing house, and this girl just don't hang out. So play it, just shut your mouth, 'cause I ain't attracted to lame. So go creep on another girl besides me. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life and see me free. Wild and Muy buenas noches, estamos una vez más aquí en su programa Seguridad en la Comunidad con su anfitrión Patricio Rodríguez. Agradecemos como siempre a Nazca Análisis, Asesoramiento y Capacitación en Gestión de Riesgos y Autoprotección, desde cual Nazca se dedica a impartir cursos, capacitaciones y apoyo a pequeñas empresas, emprendimientos, empresas de mediano riesgo y de alto riesgo también, que hemos tenido el placer de servirles con nuestros servicios. Así que estamos en esta noche conversando justo de este tema súper interesante que es la seguridad industrial y la salud ocupacional. Hemos hecho un breve resumen de qué tipos de empresas existen, de bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo. Habíamos explicado cuál es el proceso que se sigue dentro de la seguridad industrial, ya sea un ingeniero o un técnico en seguridad que tiene que estar debidamente capacitado y registrado ante el Ministerio de Trabajo para que pueda brindarle el mejor asesoramiento, mejores opciones para que su empresa, su emprendimiento crezca. Eso es lo que habíamos hecho antes de cerrar el primer segmento. Insistir en el hecho de que
No pensar que la seguridad y salud ocupacional es únicamente para las empresas grandes, para la empresa súper grande y que de pronto es una empresa con mucho riesgo y con muchos empleados. Podemos hacer un asesoramiento obviamente más sencillo, más modesto, con menos recursos, con menos complicaciones en un emprendimiento. ¿Eso qué va a ayudar? Va a ayudar a que este emprendimiento despegue, a que los empleados que estén ahí estén en un ambiente laboral adecuado. Muchos de los fracasos de un emprendimiento es a veces que el mismo dueño del emprendimiento a veces tiene una serie de problemas, de frustraciones, la situación económica, las deudas en las que se involucró para crear este emprendimiento, a veces la poca comercialización y una serie de cosas. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar una situación emocional difícil dentro de él y de esta manera va a repercutir obviamente a veces sobre los clientes. Nos pasa que llegamos a un local y no nos atienden de la manera adecuada, ¿sí? Hay mucha frustración en las personas y nos atienden de manera grosera o muy displicentes, con que me importismo, ¿sí? A veces nos atienden con un poco de grosería. Entonces, tenemos que ir analizando todos estos detalles y ver cómo crear para un emprendimiento, para un PYME, para una pequeña empresa, cómo crear un programa de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos ir solucionando poco a poco estas dificultades que se pueden presentar dentro de esta empresa pequeña, de ese emprendimiento, de esa empresa de mediano riesgo, de alto riesgo, de bajo riesgo, de cualquier tipo de empresa, cómo ir luchando contra todas estas complicaciones? De pronto, decíamos que una empresa de la seguridad de salud ocupacional se encarga de analizar. Y dice, sí, su empresa, como están trabajando con calor, tiene que sus empleados utilizar overoles especiales, guantes de protección térmica, protecciones auditivas, gafas, casco, mascarilla, ya, entonces es fácil, desde cierto punto de vista es fácil, compro la implementación, regulo que la gente utilice esta implementación, porque a veces la gente no se acostumbra, dice, no, es que es más fácil hacerlo con la mano, ya tengo práctica, esto he hecho más de 10 años, más de 15 años, no me pasa nada, y como no me pasa nada, después ocurre algún accidente. Entonces, de alguna forma es un poquito más sencillo, un poco más fácil. Compro los implementos y pido a mis empleados que utilicen los implementos, los equipos de protección personal. Si no utilizan los equipos de protección personal, obviamente puede venir algún tipo de sanción, algún tipo de amonestación, ya sea verbal, escrita, económica, dependiendo de la situación, para que estas personas vayan acostumbrándose a la utilización de esos equipos de protección personal, ¿no es cierto? Pero en ciertos otros casos, como en el de la seguridad y salud ocupacional, es un poco más complicado. Es complicado desde el punto de vista que no lo puedes solucionar comprando una cosa y ya. Debo desarrollar una planificación, un plan de actividades acorde, obviamente, a los presupuestos de la empresa, acorde a la cantidad de empleados, acorde al espacio, acorde a los horarios, porque inclusive hay empresas que de pronto, o emprendimientos que prácticamente no cierran, ¿sí? No, no van a cerrar, sino que simplemente van a estar permanentemente trabajando de lunes a lunes, sin tiempos de descanso, con una sobrecarga emocional súper fuerte, con una sobrecarga física súper fuerte y a la final va a repercutir sobre que ese empleado no va a rendirnos al 100%. Entonces tenemos que diseñar de alguna manera una planificación que ayude a que ese empleado, primero que nada, se sienta feliz, se sienta contento, se sienta alegre dentro de esa empresa, se sienta que está realizando una actividad que para él es buena, para él puede ser interesante, aparte de que le da los recursos económicos para poder solventar los gastos dentro de su familia de alguna forma. Y todo esto lleve a que el ambiente laboral cambie, el ambiente laboral mejore, que se eviten muchísimos problemas que puede darse. Mientras más empleados hay a veces en una empresa, obviamente la cantidad de dificultades que pueden darse aumenta. Otro grave problema que hay que analizarlo, obviamente con mucho tino, con mucha delicadeza, es las relaciones interpersonales. Cuando estamos hablando de que son varones y mujeres que están trabajando en la misma empresa, muchas de las veces se puede dar algún tipo de relaciones sentimentales dentro de esta empresa, entre compañeros de trabajo. Si es que los dos son libres, solteros, pues digamos que no hay ningún problema, a pesar de que también puede presentarse inconvenientes, ¿sí? En el momento que los dos discuten, son compañeros de trabajo, están los dos en el mismo mostrador y resulta que el día anterior se pelearon en la noche, al día siguiente tienen que ir a trabajar y el uno está enojado con el otro y empiezan a soltar esa agresividad, ese enojo, esa frustración, a veces con los clientes. Si viene, le pregunto alguna cosa, no sé, pregúntele a ella debe saber. Si por tratar de alguna forma de agredirle a la persona con la que estoy enojado, termino agrediéndole al cliente.
¿sí? Entonces, ese puede ser un problema. Y otro problema muy grave, obviamente, también, si es que estas personas que se involucraron sentimentalmente tienen, aparte de eso, sus familiares, tienen sus familias personales, son casados o tienen una relación estable con otra persona, viven con otra persona, tienen hijos. Entonces, esto va a llevar también a otro tipo de inconvenientes, ¿sí? Puede llegar a problemas mucho más serios, a veces hasta de carácter legal. Entonces, todo esto tenemos que ir tratando de analizar y enseñarles a las personas cómo manejar estas situaciones, qué hacer ante este tipo de cosas. El Ministerio de Trabajo como tal nos pide que se organicen los planes de reducción de riesgo psicosocial, los planes de prevención o disminución del consumo de drogas y alcohol, que es otro gran problema, ¿sí? Hay muchas personas que consumen alcohol de manera frecuente, todas las semanas, a veces desde el jueves, viernes están con el consumo de alcohol. Eso hace de pronto que vaya el jueves, vaya el viernes ya un poquito mal anochado. Si la empresa atiende el sábado tiene mal anochado porque estuvo con una reunión, alguna cosa y tiene ese problema del consumo de alcohol o del consumo de drogas, pues esto también va a involucrar de alguna manera situaciones complejas dentro de la empresa que a la final van a repercutir sobre la producción. Siempre todo esto va a repercutir sobre la producción. La producción puede ser un producto o un servicio. Tomen en cuenta siempre eso. Es que yo no produzco nada, sí produce un servicio, da un servicio, entrega un servicio. Un servicio de alguna manera lo está entregando y si es que el servicio no está bien brindado, la empresa va a tener dificultades de a mediano y largo plazo. Puede llegar a la quiebra de esa empresa porque sus empleados no están realizando unas buenas eh, funciones debido a que hay demasiados problemas. ¿Qué más nos pide el Ministerio de Trabajo? Nos pide que tengamos también muy claro lo que son la salud sexual y reproductiva. Ahí de alguna forma, de alguna manera, en algunos de los casos, se topa ligeramente este tema de lo que les hablaba hace un momento, las relaciones interpersonales, en el caso de que las personas sean, de alguna manera, tengan ya un compromiso previo, ¿sí? De alguna manera se trata de explicar de manera muy delicada, obviamente muy tenue, qué complicaciones nos puede traer ese tipo de cosas, qué conflictos nos puede traer ese tipo de situaciones y cómo debo irlos manejando, cómo debo enfrentar estas cosas. No podemos cerrar los ojos ante la realidad que se va a dar, se puede dar ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que ver cómo ir manejando todas estas situaciones que son bastante complejas en algunos de los casos. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la seguridad industrial y la salud ocupacional engloba todos los procesos están englobados ahí. A veces descuidamos uno de los procesos más importantes, que es la selección de personal. La persona que está encargado de talento humano o de recursos humanos debe estar en constante comunicación con la persona, con el personal de lo que es seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Porque los dos deben trabajar de la mano en un sinfín de cosas. ¿Cómo escoger el personal? ¿Qué otras herramientas se tiene aparte de los simples test que se hacen en la mayoría de las empresas? Que le llaman, le dicen, llena este test en la computadora, uno llena el test, a veces he llenado el mismo test 20 veces, 30 veces, ya me sé de memoria el test, ya no tengo problema, el test lo sé falsear inclusive a mi voluntad, sé cómo funciona, no hay problema, pero ¿qué otras herramientas se puede utilizar? Desde la seguridad y salud ocupacional, ¿cómo puedo apoyar a la persona de talento humano para que de alguna manera se haga un mejor escogimiento de los empleados? ¿Por qué? Porque esto a la larga va a generar un ambiente de trabajo. Si yo no he escogido con cautela a mis empleados, me he fijado de pronto solamente en la carpeta, en la capacidad académica de estas personas, en su preparación técnica, no tomo en cuenta otras cualidades humanas, puedo tener inconvenientes a la larga, ¿sí? De pronto una persona que técnicamente es un soldador excelente, tiene unas capacidades, tiene una habilidad, tiene una experiencia increíble en soldadura, pero su calidad humana de pronto deja mucho que desear. Es una persona muy irascible, es una persona muy cerrada, es una persona que discute mucho, que es una persona que siempre quiere salirse con la de él, no se puede negociar con esa persona, no se puede hablar de alguna forma pacífica con esta persona. Entonces, si no quiero perder a este empleado, ¿qué hago? Apenas ingresa a mi empresa, someto a un proceso ya junto con seguridad de salud ocupacional, a un proceso de qué? De un trabajo, de un seguimiento de su seguridad emocional, de cómo voy a trabajar con esa persona para generar estados de empatía, cómo voy a trabajar con esa persona para mejorar las relaciones humanas de esa persona y conservar un buen empleado que técnicamente o académicamente es muy bueno, pero que de la otra área no está de pronto bien. Y eso sí puedo solucionarlo
dentro de mi empresa. Las otras cosas a veces, dependiendo del tipo de empresa, también podríamos hacerlo, pero eso lo dejamos para técnicos especialistas. Pero en este caso sí, podemos de alguna manera generar programas que nos ayuden a que esta persona se vuelva alguien más empático y genere un buen ambiente de trabajo. Entonces, no veamos a la seguridad de salud ocupacional simplemente como ya viene el ingeniero y él nos dice qué cascos ponernos, dónde poner los rótulos, dónde poner los extintores, qué mascarilla ponerme, por qué utilizar los guantes, por qué utilizar el arnés para trabajo en altura, depende de qué altura voy a utilizar el arnés con las líneas de guía, con las mallas de seguridad en la parte inferior. Y todos estos implementos y equipos especiales que se necesitan. No es solamente eso, ¿sí? Es desde la parte humana. No podemos descuidar nunca la parte humana, porque desde ahí nace todos los procesos. Un empleado frustrado, un empleado que no se siente bien, no va a generar un buen producto, no va a generar un buen ambiente de trabajo y puede dañar todo un área. Entonces, está en nuestras manos desde la seguridad y salud ocupacional también luchar contra esas cosas, también de alguna manera ayudar a que esa empresa crezca de mejor forma si es que lo detectamos a tiempo y generamos programas. Y este ha sido el programa de hoy. Les agradezco muchísimo por su presencia, por su compañía, por su fidelidad. Estamos en el primer programa del segundo año y se vienen sorpresas súper interesantes. Hemos hecho unas conversaciones con varios gente que tiene mucho conocimiento, gente que vive en otros países, con otras realidades, con experiencias muy bonitas sobre lo que es la seguridad en varios campos de la seguridad. Vamos a tener invitados internacionales durante este año. Tenemos una sorpresa súper interesante. Les pedimos que nos sigan, que pongan esa campanita de notificación, ese dedito arriba, que se vinculen al canal, que estén siempre pendientes de cuándo vamos a salir al aire porque tenemos sorpresas increíbles para ustedes. Nos vamos a despedir esta noche, pero les recordamos que Tesoro Escondido sabe cómo expresar sus sentimientos. Tiene una persona especial a la cual quiere hacer llegar ese pequeño detalle, esa cosa muy bonita que le va a sacar un suspiro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para eso tenemos que llamar al 098 46 81 865 y las personas de Tesoro Escondido nos van a dar un verdadero tesoro para esa persona especial y nos van a ayudar para mantener esas relaciones interpersonales una vez más muy bien, felices y todos hacia adelante como siempre. Agradecemos una vez más las radios que nos retransmiten, la 593 La Voz del Pueblo en Calderón, la 593 Radio Citizen, Radio Ayahuasca Internacional, Coalición de Medios Digitales Alio Comunicaciones, Voces Milano en Italia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Nazca que nos está retransmitiendo, así que no se olvide, próxima semana tendremos nuevas cosas, novedades súper interesantes, seguiremos con seguridad industrial, seguiremos con invitados internacionales. Si usted quiere un tema en específico o quiere participar en este programa, quiere que le entrevistemos, quiere traer su criterio a este programa, comuníquese con los teléfonos que están como siempre en pantalla y les vamos a ayudar en todo esto. Les agradecemos mucho, excelente noche y bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el programa y seguirnos en todos los días en nuestras diferentes programaciones. Si quieres participar, escríbenos al 099 33 70 75 7. No te olvides de compartir y comentar. Síguenos en todas las redes sociales como @evolución radio comunitaria RFG o @evolución RFG. Nos vemos la próxima semana, lunes 21 horas. Somos Evolución, radio comunitaria, y llegamos para quedarnos, con programas enfocados al desarrollo social. Encuéntranos en todas las redes sociales como Evolución Radio Comunitaria RFG y recuerda, llegamos para quedarnos.